Hay muchas cosas que hablar sobre esto. Quiero repetir algo, ¿verdad?, de lo que ayer mencionaba, pero que nos va a servir como introducción, por si alguien no vino el día de ayer, ¿verdad?, que se dé cuenta lo que es el perdón, esa palabra griega, áfesis, que significa, ¿verdad?, liberación, y se usa, ¿verdad?, de la remisión de pecados o de la libertad. En el hebreo hay una palabra para referirse a suspensión. Vamos a llamarle en este caso, ¿verdad?, liberación, remisión, a libertad, suspensión de pecados. En nuestro idioma, ¿verdad?, pues es muy claro lo que es liberación. Lleva a la libertad. Lo que es suspensión es algo que se suspende. Así es lo que nos da a entender. Y repito, ¿verdad?, algo que mencionaba, cómo es que el perdón humano, ¿verdad?, tiene que ser semejante o análogo al perdón divino, quedando la deuda totalmente cancelada. Quisiera que empezáramos ahí ahora en el libro de San Mateo, del capítulo número 6. Únicamente vamos a leer el versículo número 12. Ayer, ¿verdad?, leímos uno o dos textos más, pero hoy nada, vamos a leer el número 12, ¿verdad? Versículo número 12 del capítulo 6. Dice de esta manera: y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me llamó aquí la atención este texto, ¿verdad?, hoy que lo estaba mirando, y dice, y perdónanos. Ahí está en un tiempo presente, ya, y perdónanos nuestras deudas, hablando ya, ¿verdad?, como iglesia, hablando ya particularmente como un hombre de Dios, como una persona, ¿verdad?, que sirve a Dios, que está hablando con el Señor en oración, y el Señor es lo que recomienda, porque dice, y ustedes van a orar de esa manera. Es parte, ¿verdad?, de la oración diaria. Yo mencionaba que muchos le llaman a esto la oración modelo, pero sí es verdad, nuestra oración diaria. Bueno, quienes tenemos un programa en nuestra vida, ¿verdad?, quienes tenemos, ¿verdad?, un tiempo para orar, para buscar al Señor, para leer la Biblia, para hacer tantas cosas del Señor, pero lo primero que hacemos nosotros, ¿verdad?, digo yo, a quienes tenemos conciencia, ¿verdad?, es primeramente al despertar, es primeramente, ¿verdad?, agradecer al Señor, darle gracias al Señor, ¿verdad?, por muchas cosas, porque creo yo que al acostarnos, de hecho, ¿verdad?, nos acostamos en paz y así mismo dormimos, porque el Señor, ¿verdad?, nos protege, nos ayuda, ¿verdad?, y nos levantamos y como gente agradecida, el Señor, ¿verdad?, nos atiende, dice, y perdónanos nuestras deudas, tiempo presente, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vuelvo a repetir, como también nosotros perdonamos. Ahí la palabra perdonamos está en acción pasada, en un acto pasado. Quiere decir que si se le está diciendo al Señor, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos, quiere decir, ¿verdad?, que le está diciendo al Señor
que ya usted perdonó. Y por haber perdonado usted, ya le tiene todo el derecho, vaya, y toda la confianza de decirle al Señor que le perdone sus deudas. O tantas fallas que tenemos muchas de las veces. Le dice usted al Señor, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese, en el hebreo, allá, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, hay una palabra, NASA, no la NASA donde mandan los cohetes a la luna, no. Es una palabra hebrea, NASA, para referirse a llevar, a quitar culpa. Y fue usada, ¿verdad?, por los hermanos de José cuando le pidieron que los perdonara. Quisiera que fuéramos al libro del Génesis, al capítulo número 50. Por favor, hermano. Génesis, capítulo número 50, versículo número 14. Vamos a leer algunos versículos. Dice de esta manera: y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que sufrieron con él, a sepultar a su padre después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Voy a detenerme un poquito ahí, en el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Desde el versículo 16 voy a volver a tomar cuando dice: y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte. ¿Quién era el padre de José? Era Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, ¿verdad? El padre, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel. Y le manda a decir a José, que era antes del menor, ¿verdad?, era el penúltimo de los hijos de él. Y le manda a decir, por medio, ¿verdad?, de alguien ahí, de los hermanos o de alguien, le manda a decir lo que él había dicho. Fíjese, este hombre, aún después de lo que le habían hecho sus hijos, de haber desaparecido a su hijo, de haber, ¿verdad?, él vivido muchos años mientras no se dio cuenta, él pensando que su hijo era muerto, porque a él le contaron mentira de que lo había devorado un animal, le presentaron hasta la piel. Y él aún así, ¿verdad?, a sus hijos los amaba tanto, ¿verdad? Ellos le hicieron un daño, primeramente a Jacob, muy fuerte. Y él aún antes de morir, ¿verdad?, deja una orden donde, ya dándose cuenta que su hijo José está como segundo de Faraón, y él antes de morir les dice así: así dirás a José, ruego te perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Él perdonó a sus hijos, ¿verdad? Y aún deja dicho que aquel hijo que está en Egipto, ¿verdad?, y que está en un poder tan fuerte, siendo segundo de Faraón, sabía, ¿verdad?, que estaban en su mano, pero sabía que tanto aquel era su hijo como estos eran sus hijos, y manda a decir que les perdone su pecado, y porque mal lo trataron, por tanto, ahora te rogamos
que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaron. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y respondióles José: ahora temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oiga, fíjese, para que usted se dé cuenta, hermano, del propósito que tiene Dios, de lo que nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, que puede hacer Dios. Si nosotros somos, ¿verdad?, perdonadores. Porque este hombre llamado Jacob, consciente, él sabía, Dios trataba mucho con él, él sabía que Dios iba a hacer algo grande. Simplemente, ¿verdad?, quizás no se daba cuenta de con José, se dio cuenta hasta que se dio cuenta, ¿verdad?, que estaba vivo este hombre. Pero ya al estar vivo, Dios quería hacer algo grande. Y le manda a decir, ¿verdad?, que fue propósito de Dios el que ellos le vendieran para ser llevado a Egipto, ponerlo, ¿verdad?, en un lugar muy especial y ponerlo sobre sus hermanos. ¿Sí recuerdan, verdad, el sueño que tuvo José? ¿Cómo soñó, verdad, que se cortaban algunos manojos por ahí? Menciona los 12 manojos, ¿verdad? Y menciona y da la figura, ¿verdad? Y se ríen de él. Y le dicen el soñador y que quería estar sobre de ellos, y se cumple en ellos el sueño profético, como se cumplió el sueño profético también cuando le mostró lo de las vacas enjutas, de las espigas enjutas, y se cumple. Había un propósito en Dios. Verso número 20 dice: ustedes pensaron mal sobre mí, fíjense, mas Dios lo encaminó a bien. Él no dijo: ustedes pensaron mal sobre mí y yo también pensé en mal hacerles. No, él desde que llegaron, él los conoció. Ellos no lo conocieron a él, ya vestido como un egipcio, ¿verdad? Y no lo conocieron. Y los trató ahí como despóticamente, ¿verdad? Pero no lo hizo con un propósito malo, no, sino para probarlos. Y cuando ellos, ¿verdad?, se humillaron a él, él les dice: ustedes pensaron mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, le dice, para mantener en vida, ¿qué? A mucho pueblo. Oiga, tiempos de hambre. Por eso les dice en el versículo 21: ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré o os alimentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los perdona su padre y los perdona su hermano. El mal que le hicieron a su padre fue, ¿verdad?, dejarlo en un estado, ¿verdad?, de tristeza, ¿verdad?, dando al hijo por muerto. Y a ellos los perdona haciéndole el mal, habiéndolo vendido, ¿verdad?, a una compañía, ¿verdad?, de mercaderes, ¿verdad? Lo venden, lo llevan a Egipto, allá está, ¿verdad?, en la prisión, allá está preso, ¿verdad? Al tiempo, ¿verdad?, se manifiestan el poder de Dios en los sueños, el hombre sale, ¿verdad?, y ya con el poder en la mano perdona a sus hermanos, así como los perdonó su padre. Qué bonito es eso, ¿verdad?, llegar uno a esos grados, a esas alturas, ¿verdad?, como estos hombres. Estos son ejemplos. Ahorita vamos a ver cómo Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones nuestras, y oró que no lloviese, y no llovió. Estos hombres estaban sujetos a las pasiones nuestras mismas, como humanos que eran. Pero fueron hombres, ¿verdad?, que por alguna razón o por algo, Dios aquí los tuvo, un ejemplo para nosotros. Ellos pudieron vivir de la manera que Dios quiere,
Ellos fueron el pueblo de Dios que Dios quiere, así como nosotros, ¿verdad?, debemos de ser la iglesia que Dios quiere. Pero ¿por qué muchas de las veces no experimentamos esto nosotros? Para nosotros es algo, ¿verdad?, como una simple lectura. Pero oiga, esto es para que nosotros tomemos un grande ejemplo. Ahora, hay dos aspectos, yo veía esto, ¿verdad?, o dos apariencias que viene siendo lo mismo, del perdón que son presentados aquí en las Escrituras. Me fijaba yo en esto, ¿verdad? Número uno, voy a mencionar, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador al que Él perdona. Y esto está, ¿verdad?, sobre la base del sacrificio de Cristo. Dios no solo deja de considerar culpable a aquellos que tienen fe en la sangre de Cristo, sino que además les concede su favor. Ahí está el ejemplo grande, el Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 10, capítulo número 10 del libro de los Hebreos, fíjese, aquí menciona cómo es que no hacer caso uno a las ofensas, y eso, ¿verdad?, se produce libertad para entrar en su presencia, porque a veces nosotros no sentimos la presencia del Señor, hermano. ¿Por qué? Para entrar a la presencia del Señor necesitamos tener nosotros esa libertad en todas formas. Nuestra entrega, ¿verdad?, nuestra dedicación, nuestro servicio al Señor, para entrar a la presencia. Cuando se entra a la presencia del Señor, cuando usted siente el Espíritu de Dios en usted, tiene la comunicación, tiene aquella comunión. Capítulo número 10 del libro de los Hebreos, dije, ¿verdad? Versículo número 17 en delante voy a leer, dice: y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión o perdón de estos, hablando de los pecados, de las iniquidades, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda o más sacrificio por el pecado, no hay más perdón, vamos a decir, por el pecado. Qué bonito eso, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Ya no está hablando del santuario del templo hecho de manos. Ahora está hablando, ¿verdad?, del santuario celestial. Está hablando de la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios, para experimentar, ¿verdad?, la presencia de Dios. Eso está dando aquí a entender. Así que, hermanos, teniendo libertad para estar en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, y luego ya dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Cuando dice por el velo, esto es por su carne, ahí aparece una palabra, cataperasma, para referirse precisamente, ¿verdad?, al lugar santísimo. Oiga, gloria al Señor por esto, gloria al Señor por ello. Y luego sigue mencionando, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un mega sacerdote sobre la iglesia de Dios,
Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Me voy a detener ahí en el versículo número 22. Dice, lleguémonos como con corazón verdadero, hermano, un corazón verdadero. Fíjese cómo dice enseguida, dice, en plena certidumbre de fe, creyendo, en plena certidumbre de fe, una fe verdadera, en plena verdad de nuestra fe, que sea verdadera, abiertos, creyéndolo, vaya, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia. ¿Qué purifica los corazones de mala conciencia? Cuando viene esa libertad y cuando viene esa presencia del Señor, hermano, cuando usted está lleno del Señor, que está orando, ¿cuál es su pensar? ¿Cuál es su gozo? Ahí, mire, en ese momento, aún a quien lo aborrezca, a quien lo odie, a quien no lo pase, a quien no lo tolera, usted está orando por él, está pidiendo por él. ¿Usted cree que cuando murió Jacob no estaba lleno del Espíritu del Señor? ¿De la presencia de Dios? Cuando José sintió compasión por sus hermanos, es porque estaba lleno de la presencia de Dios. No podía ver las cosas, ¿verdad?, contrarias a lo que Dios le había enseñado para que estuviera viendo. ¿Qué sucede con nosotros a veces, hermano? No nos pone el Señor a veces, ¿verdad?, algo que de allá para acá puede ser muy contrario, pero de aquí para allá no es contrario, porque hay conciencia, usted entiende. Es alguien hecho a imagen y gloria de Dios, al cual la Biblia dice que debe de amar. Y estoy hablando de un amor verdadero, no nada más del amor decir, no, realmente amar a la persona. Eso no quiere decir que usted es un pasalón con la gente, no, eso no quiere decir, ¿verdad?, que deje usted hacer a la gente lo que quiere. No, usted lo ve con misericordia, con compasión, porque usted es el que tiene el entendimiento. Ahorita vamos a ver algo, porque vamos a ir para allá. Vamos a seguir leyendo, dice, verso 23, mantengamos firme la profesión. Bueno, ¿cómo está hablando de un mantenimiento? Como le damos mantenimiento a la casa, como le damos mantenimiento al carro, como le damos mantenimiento a este cuerpo, exteriormente, como le damos mantenimiento interiormente con comida, como le damos mantenimiento, ¿verdad?, también espiritualmente, porque hasta espiritualmente debemos de tener un mantenimiento para nuestro espíritu, hermano. A todo le damos mantenimiento, pero aquí está hablando de la profesión o del llamamiento, del reconocimiento. Debemos darle mantenimiento a ese llamamiento, conscientes de a lo que nos llamó Dios y en qué nos llamó, en dónde nos puso, con qué fidelidad debemos de servir en un ministerio, vaya. Sí, ahí está, hay que mantener firme precisamente la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que nos prometió. Bien consciente el Señor nos hace que dice, y considerémonos, dice, los unos a los otros, ¿para qué? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Oiga, considéreme, yo lo considero usted, pero lleva una finalidad. Esa consideración me va a llevar a provocarlo a usted al amor y a las buenas obras, así como provocamos a tanta gente que debía de estar aquí. Así, y provóqueme a mí también al amor y a las buenas obras. Pero a veces queremos amor, queremos que nos den amor, y ¿dónde está?
la manifestación. Yo ayer tomaba un texto, ¿verdad?, que menciona y dice: como quieres que sean los hombres contigo, así sé tú con ellos. Voy a seguir leyendo, dice: y consideremos, mantengamos firme la profesión, ¿qué dice? De nuestra fe, ¿sin qué? Sin fluctuar. ¿Sabe lo que es fluctuar? Altibajos en nuestra vida. Ahorita ando muy ferviente, al rato alguien me dice algo, alguien no, y ahí va mi fe. ¿Cuál fe es? Esa no es fe. Hay que mantener la profesión de nuestra fe, sin que fluctuemos, siempre ser los mismos, siempre buscando unos niveles, ¿verdad? Siempre buscando, ¿verdad?, estar conscientes. Por eso sigue mencionando y dice que fiel es el que lo prometió. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y las buenas obras. Y lo que dice el 25, fíjense, ahí está la clave: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre o por hábito, mas exhortémonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A dónde nos lleva? A ser fieles a nuestra congregación. ¿Desde dónde nos está llevando? Desde atrás. Oiga, una congregación de perdonadores nunca se va a desvanecer. Nunca se va a desvanecer, hermano. Siempre va a estar ahí. Y no quiere decir que no va a haber problemas. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber cuestiones. Pero Dios nos ha llamado. Es una profesión, nuestra fe. Debemos de considerarla, ese llamado, sin fluctuar, sin que ahorita ando muy ferviente, al rato no. No, siempre adelante, hermano. Yo lo provoco a que salgamos adelante. En el libro de Santiago, bueno, vamos a Colosenses, al texto conocido, ¿eh? Capítulo número 3, versículo número 12. Vamos a leer ahí, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y luego dice: ¿cómo son? ¿Cuál es el vestido? Santos y amados, de entrañas de misericordia o de compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y luego me refiere ahí, de tolerancia. Y luego dice: soportándoos o sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, fíjese, el escrito más allegado dice: si alguno tuviere que culpar, porque sí, a veces tenemos que culpar, sabemos que a veces somos ofendidos, pero fíjese hasta dónde, ¿eh? Si alguno tuviere que culpar, una cosa es que tenga que culpar y otra cosa es que ejecute, ¿verdad? El juicio no es mío, el pago yo no lo doy. Ahí nos tenemos que quedar. Sí, tengo que culpar, pero como soy del pueblo de Dios, el que da el pago es el Señor. Mía es la venganza, dice. Yo daré el pago. Dice, fíjese cómo dice. Si alguno tuviere queja del otro, y lo dice, de la manera que os perdonó Cristo,
así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera nos perdonó el Señor a nosotros, hermano? ¿De qué manera? Tenemos que conocer la manera de que Cristo nos perdonó. Oiga, el Señor tuvo compasión de nosotros. El Señor nos perdonó tantas cosas. Pues esa es la línea a seguir. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también, dice, vosotros. ¿Qué decimos a esto? Y luego dice el verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de caridad, el cual es el vínculo de la perfección. O sea, y sobre todas estas cosas habla de otro vestido. Habla, ¿verdad?, del vestido, ¿verdad?, precisamente santos, amados, de entregas de misericordia y soportarnos así. Y sobre todas estas cosas ya habla de un amor especial, dice. Vístanse, ¿qué dice ahí? De amor o de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Yo veía el punto ahí, vínculo de la perfección. Veía estas palabras, círculo de la madurez, ligamento perfecto. Ese es el círculo de la madurez. Ese es, ¿verdad?, el ligamento perfecto. Cuando habla de círculo, de hecho está hablando, ¿verdad?, de un círculo, ¿verdad?, que podemos hacer nosotros, ¿verdad?, rodeados el círculo de la madurez. Un círculo. Somos maduros todos al llegar a estos niveles. Por eso al llegar a estos niveles, un pueblo que llega a estos niveles, hermano, no digo qué problemas hay de haber, no, problemas va a haber y muchos, porque es donde más trabaja el diablo. El diablo allá con quien tiene una doctrina ligera, la lleva como quiere, pero donde verdaderamente trabaja Dios, ahí está el diablo, mire, haciendo la guerra. Es a los que les hace la guerra. El diablo no le hace la guerra a quienes no son de él. El diablo le hace la guerra a quienes obedecemos a Dios. A eso nos hace la guerra. Bueno, pero estamos en un círculo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, rodeando, ¿verdad?, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero como estamos ese círculo de la perfección, ¿qué nos va a hacer? Es el ligamento. ¿Qué es ligamento? Las junturas de su palabra. Ese nos une, estamos ligados. ¿De qué? Es un ligamento perfecto, un ligamento maduro, un ligamento, ¿verdad?, donde el diablo no nos va a hacer tantas cosas. Si no, vamos a dejar nuestra congregación, como algunos tienen, ¿verdad?, por costumbre. Santiago 5, ahora sí. Santiago. Cinco 16 dice: dice así: confesaos vuestras faltas unos a otros. Me detengo ahí. Confesar viene siendo reconocer, viene siendo admitir como cierto. Así nosotros no admitimos nuestras faltas, no las reconocemos, no, nosotros estamos bien. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, más duro nos pega el enemigo. Dice: reconocer o admite como cierta tu ofensa o las ofensas. Admitan como ciertas las ofensas unos a otros. Pero nosotros para todo nos justificamos, ¿verdad? Casi siempre nosotros somos los ofendidos.
Nosotros no ofendemos. Nosotros, ¿verdad? Siempre estamos mal. O digo, otros siempre están mal, nosotros no. Nosotros no tenemos faltas, otros las tienen. No, y aquí hay que reconocerlas, hay que admitirlas como ciertas, nuestras faltas. Somos hombres verdaderos, mujeres verdaderas de Dios que servimos al Señor. Confesaos vuestras faltas, dice, los unos a los otros, y rogad. Ahí la palabra rogad es para orar, y orar los unos por los otros. ¿Para qué? Cuando oramos los unos por los otros, hermano, viene sanidad a nuestras vidas. ¿Cuántos oran todos los días por sus hermanos? Por todos. Qué bueno está eso, poner en manos del Señor siempre a sus hermanos. Y hay sanidad, porque usted está orando, pidiendo, ¿verdad?, por sus hermanos, por todos. Dice, para que seáis sanos, y ahí es donde dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ahí está la oración, hermano. La eficacia es esta, cuando se ora los unos por los otros, hay sanidad, es una oración eficaz. Esa es la oración eficaz, no de mucho hablar, no, de mucha conciencia, de hablar, ¿verdad? Cuando usted ore al Señor con mucha calma, con mucha conciencia, no empieza a repetir, hablar y hablar y hablar y hablar, no, con conciencia, aunque no hable mucho, pero con conciencia lo que usted está pidiendo, y pedir, ¿verdad?, precisamente para bien. Y luego dice el versículo 17, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que ustedes. Nosotros tenemos pasiones, hermano, sí, a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. No nos estamos saliendo, no, nos estamos metiendo, nos está poniendo el ejemplo de la fe de Elías. El tema que traemos, ¿verdad?, estamos hablando del perdón, pero aquí nos habla, ¿verdad?, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que aquel hombre que tenía semejantes pasiones a las nuestras, era un hombre que vencía, le pedía a Dios. Fíjese lo que le pidió a Dios. Dice, rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oiga, qué fe, qué muestras, ¿verdad?, de servicio a Dios, para pedir, ¿verdad?, estas cosas y que vinieran a su vida. Nosotros, hermano, ay, Señor Jesucristo, ¿cómo estamos faltos de tantas cosas? Sigue diciendo, hermanos, si alguno entre ustedes ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiera hecho convertir o volver al pecador del error o del desvío o del extravío de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, será usado por Dios precisamente para traer al pecador al arrepentimiento o al cambio de pensar. Será usado por Dios. ¿Cuántos traemos nosotros, verdad, al Señor? Tratando, ¿verdad?, de volverlo a su camino, tratando de hablarle y decirle. Ese es, ¿verdad?, que le alimentamos más, le seguimos la corriente, y al rato ya no es uno, sino son 2, al rato no son 2, sino son 4, al rato no son 4, ya es un grupo, y al rato, ¿verdad?, vámonos. Eso es lo que sucede.
Necesitamos como congregación, ¿verdad?, buscar ciertos niveles, aunque no vamos a alcanzar todo lo mismo, porque el fruto es a 30, algunos damos 30, algunos dan 60 y algunos dan cierto por uno. En el libro de los Proverbios hay mucho que hablar y yo creo que me voy a detener ahí. Capítulo fíjese, aquí está el nivel buscado, que debemos de buscarlo. ¿Cómo voy a saber yo, verdad, que he aprendido a perdonar? No es fácil como un hombre, pero mire lo que dice el verso número 11. La cordura del hombre, o la inteligencia, o el entendimiento, que es lo mismo del hombre, detiene su furor, o detiene su ira, detiene su enojo. Me voy a detener a medio texto. Un hombre cuerdo, un hombre inteligente, un hombre entendido, fíjese cómo dice, detiene su furor, su ira o su enojo. No que no nos enojemos, hermano, no que no nos airemos, pero lo detenemos. Se trata de que no pasen 24 horas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí entra la cordura, ahí entra la inteligencia, desde su casa, desde su trabajo, desde con sus hijos, desde con su mujer, desde tantas cosas, hermano, desde con sus hermanos, desde con sus hermanos en la fe, desde tantas cosas. Usted es un hombre cuerdo, una mujer cuerda, ¿verdad? Va a detener su ira, va a detener. Sí se enoja, sí se ira. Pero enseguida, fíjese cómo dice, y su honra es disimular la ofensa. Quizás por ahí alguna Biblia dice, es pasar por alto la ofensa. Ahí está el nivel que debemos de buscar. Pasar por alto la ofensa. Hay de ofensas a ofensas, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que no son ofensas a nosotros, pero son ofensas a Dios, que no podemos nosotros, ¿verdad?, ser aparceros. Como por ejemplo, la Biblia dice en la 1 Corintios, dice así, fíjese, si alguno llamándose hermano, dice, es borracho, ladrón, fornicario, dice, con el tal ni aun comáis. Y lo dice, quitad a ese malo de entre vosotros. No es que usted aborrezca a la persona, no, sino que debe de quitarlo, porque se llama hermano y es un borracho, es un ladrón, es un fornicario. Que ese texto o esa escritura la hemos aplicado directamente con gente. No es que usted así y así. No es que le esté aborreciendo, no, es que la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque no me ha ofendido a mí, ha ofendido a Dios. Si el hombre pecare contra el hombre, y los jueces lo juzgarán, mas si pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Allá dice el libro de Samuel. ¿Quién rogará por él? Entonces, este es el nivel que nosotros debemos de buscar. Ser cuerdos, ser inteligentes, con entendimiento. Y es una inteligencia, y es un entendimiento que dice así, fíjese, el principio de la sabiduría es que el temor al Señor y el apartarse del mal
la inteligencia. Entonces quiere decir que nosotros como pueblo de Dios hemos venido a ser temerosos, nos hemos apartado del mal, somos inteligentes. Y a veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en lo que Dios ha hecho con nosotros.